En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa de este martes de la primera semana de Cuaresma. Lo hacemos también en vísperas del comienzo de las témporas, tiempo de oración, en el que la Iglesia precisamente quiere acentuar esta necesidad de la vida del creyente, de vivir un íntimo diálogo con el Señor. La oración es la respiración del alma. Si no rezásemos, nuestra fe languidecería hasta la muerte. Y por tanto hoy resuenan estas palabras del Señor al entrar en el templo de Jerusalén y organizar todo ese escándalo de poner patas arriba aquello que parecía un mercadillo bien organizado a costa de Dios, de las ofrendas, de los sacrificios, en definitiva que estaban negociando con la religión. Esto, sin duda, supuso un alboroto grande y quizás también indignación hacia Jesús. Y también porque el marco nos sitúa en el lugar donde se va a culminar este tiempo, que es Jerusalén. Iremos descubriendo cómo la Cuaresma es una subida a Jerusalén con Jesucristo nuestro Señor. Y ya se cierne la sospecha sobre Jesús por parte de los sumos sacerdotes, de las autoridades de Jerusalén, pero también ese gritorío infantil que lanzan hosannas a Jesucristo como el Hijo de David y que ya prefigura su entrada triunfal el Domingo de Ramos. Por tanto, este Evangelio nos llena de contrastes sobre el ambiente que va a suceder en Jerusalén al final de nuestro recorrido cuaresmal, de alboroto, de triunfo, de gozo ante la presencia de Jesús, pero también de acecho, de sospecha, de intriga, en definitiva, de esa sombría condena que trazan sobre nuestro Señor. Finalmente Jesús se va a Betania, un lugar marcado precisamente por la amistad, por aquellos seres tan queridos para nuestro Señor, los hermanos de Betania, Lázaro, Marta y María. Precisamente la iglesia estacional de Santa Anastasia era una iglesia que estaba rodeada de mercados en la ciudad de Roma, en la antigua Roma. Una iglesia que tenía al lado unos palacios donde los emperadores bizantinos solían recibir durante las visitas a la ciudad eterna. Y en ese contexto precisamente nos trae hoy la Sagrada Liturgia este Evangelio. Entre el ambiente de griterío, de alboroto de un mercado y el ambiente de recogimiento que debería haber en el templo de Dios, para nosotros en la Iglesia, que es nuestra casa de oración, donde todo nos tiene que hablar de Dios y facilitar que hablemos con Dios. Y tenemos siempre como esta tentación de convertir nuestras iglesias, nuestros templos, en un mercado, en un lugar bastante inadecuado para esta relación con el Señor. Nuestros trapicheos humanos, nuestras conveniencias, han transformado el lugar, la casa de Dios, en un ámbito de turismo, de entretenimiento, de falta de toda reverencia.
Los responsables de esto pues tendrán necesidad de leer el Evangelio y lo que supuso de arrebato de ira para nuestro Señor Jesucristo ese celo por la casa de Dios, por el lugar santo, un lugar que desde muy pequeño nuestro Señor frecuentó, precisamente porque se encontraba verdaderamente en la casa de su Padre. Pero todos tenemos siempre esa tendencia a la irreverencia en la casa de Dios. Yo el primero, cada uno de nosotros, a no cuidar más las cosas sagradas. Y esto nos lleva todavía a un nivel distinto, que es el de cada uno de nosotros como templo donde habita Dios por el santo bautismo. Se ha perdido mucho esta conciencia de ser de lo que somos verdaderamente por la acción de la gracia en nosotros, templo donde habita Dios. Precisamente porque nuestra corporeidad es donde tiene que realizarse esa santificación. Y así, desde lo que es cuidar la vida, cuando se pone demasiado acento en el cuerpo, en la gimnasia, el ejercicio físico, en tener, pues, más o menos conforme a unos cánones que han sido establecidos socialmente, contrasta con ese desprecio del cuerpo. Mientras nuestra costumbre cristiana es que a un difunto se le dé el respeto debido, tratándolo pues como lo que eso representa, un lugar que fue templo donde Dios habitó, dándole sepultura cristiana, se le inciensa, se le asperja con agua bendita, a de repente una mentalidad y casi una cultura en la que se queman violentamente los restos de los difuntos, se incineran, y esto va pues desdramatizando la realidad de la muerte según unas razones pragmáticas o prácticas, y se acaba perdiendo la conciencia de esa dignidad humana, esparciendo las cenizas por cualquier lugar y cosas, pues, según la imaginación de cada uno, tantas veces ilimitada. Todo esto va en detrimento de lo que es realmente la costumbre propia de los cristianos. Y así, pues, se pierde la noción acerca de la misma realidad de la resurrección de la carne o resurrección de los muertos, de que un día este cuerpo, que ha sido pues realmente donde ha habitado nuestra alma, ha de resucitar, ha de volver a la vida gloriosa para presentarse en el último día ante el juicio universal de Dios. Cuidar el lugar donde Dios habita como casa de oración, cuidar nuestro cuerpo como templo donde Dios nuestro Señor por el santo bautismo ha instalado esa vida de la gracia y por tanto cuidar nuestra vida espiritual, mantenernos en gracia de Dios, mantener pues esa amistad con el Señor que supone confesarnos con frecuencia, recibir los sacramentos, rezar. Si todo esto se descuida, pues fácilmente nos abandonamos. Entonces, como una casa llena de basura, de suciedad, de maleza, un estropicio, pierde pues todo atractivo, pierde toda dignidad. Pidamos al Señor que realmente este celo por las cosas santas que Él nos manifiesta hoy en el Santo Evangelio nos ayude a cuidar aquello que es digno de reverencia,
bien porque tenga contacto directo con Dios, las cosas litúrgicas, las cosas que son de devoción o de piedad, una imagen religiosa, una estampa, por ejemplo, pues si a veces tenemos una imagen que está estropeada, que se rompe, pues no se debe tirar a la basura, ni una imagen, ni una vestidura, un escapulario, porque han recibido una bendición especial y si ya no sirve ni se puede arreglar, pues debe de ser destruida para que se evite toda irreverencia o profanación. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos fijamos en esas cosas pequeñas que tienen un uso más corriente, cuidaremos las que son más importantes. Si descuidamos lo más pequeño, corremos el riesgo de descuidar lo más importante, como hoy tantas veces nos pasa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.